Hola chicos, vamos a seguir un poquito el hilo de lo que estuvimos hablando en clase los últimos días. Si os acordáis, estábamos hablando de los reinos cristianos. Pues estamos hablando de esa época en la que los cristianos que habían quedado en la península ibérica se habían replegado justo al norte, ¿vale? Y habían conformado esos reinos cristianos. Pues lo que van a hacer va a ser iniciar una expansión hacia el sur y arrebatar a los musulmanes las tierras que estos le habían conquistado. Como ya sabemos, tenemos que diferenciar dos grandes zonas, ¿vale? O dos grandes áreas donde se dan estos reinos cristianos. Por una parte están los núcleos de resistencia de la cordillera cantábrica y por otra parte tenemos los núcleos de resistencia de la zona de los Pirineos. En el caso de la cordillera cantábrica, tenemos que decir que el primer reino de todos fue el reino de Asturias, donde Pelayo se había convertido en el caudillo allá por el año 718 y en el año 722 es el primero en ganar esa famosa batalla, la batalla de Covadonga, contra los musulmanes. A partir de entonces, pues este reino va a sufrir una gran extensión y una gran expansión que va a llegar a su punto de máxima expansión con el rey Alfonso III, ya por los años 886, 900, el año 910, más o menos. La expansión va a seguir más hacia abajo, hacia el sur, ¿vale? Y finalmente se va también a conquistar la zona de León. Finalmente, en el siglo X, la capital de este reino se va a trasladar a León. Por lo tanto, este reino ya tomará el nombre de Reino Astur-Leonés. Hubo más reinos que estaban en esta zona y uno de ellos, en principio eran reinos pequeños o condados, y es el caso del condado de Castilla. Castilla tuvo un gran avance, un gran auge, ya que se trataba de una zona fronteriza directamente contra los musulmanes. Por eso esta zona se dotó de un montón de castillos defensivos y de ahí viene el nombre de Castilla. El reino de León poco a poco iba decayendo, sin embargo Castilla iba cada vez tomando más auge y siendo cada vez más importante. En 1035 Castilla se convierte en reino con el rey Fernando I, que también se va a convertir en rey de León. Y esto va a dar lugar al reino más grande y más extenso de la península, que incluye a Portugal. Lo que pasa es que Portugal se va a separar de este reino de Castilla allá por 1142. La suerte del reino pues fue variada, se unió y se separó varias veces, hasta que finalmente la unión definitiva se produjo en 1230 con la figura de Fernando III, dando lugar a lo que se conoce como la Corona de Castilla. Por otra parte, la zona de los Pirineos fue otra de las grandes zonas donde los cristianos estaban replegados, pero debemos remarcar una cosa con la zona de los Pirineos. Si recordáis, esa zona había estado bajo influencia del Imperio Carolingio, la figura de Carlomagno, y ahí se había hecho la famosa marca hispánica. Ya sabéis que las marcas eran esos estados tapón que se hacían para evitar que los musulmanes penetraran en el reino de los carolingios o en el imperio carolingio. El imperio carolingio fue decayendo y entonces pues aquí se desgajaron una serie de condados y una serie de pequeños reinos. Los más importantes pues fue el reino de Navarra, los condados aragoneses y los condados catalanes. En primer lugar, en la zona de Navarra tenemos que destacar la figura de Íñigo Arista, que es rey de Pamplona y finalmente pues, terminará siendo rey de Navarra. La zona de los Pirineos, la zona de los condados como Aragón, Sobrarbe y Ribagorza, pues va a pasar lo mismo, se van a desvincular del poder carolingio y van a ser entidades independientes. Y en la zona de los Pirineos orientales, más o menos lo que es Cataluña hoy en día, tendremos la figura de Wilfredo el Belloso, que va a fundar los famosos condados catalanes. Este va a ser los distintos grupos, como veis, el Reino de Navarra, el Condado de Aragón, Condado de Sobrarbe y Ribagorza y los condados catalanes.
Como hemos dicho, Navarra pues va a ser el reino más importante en este momento, de momento, en esta zona, y la época de mayor esplendor la va a tener con Sancho III de Navarra. Pero tras su muerte, en el año 1035, el reino se va a fragmentar entre sus hijos, quedando García Sánchez como rey de Navarra, Fernando I como rey de Castilla, Ramiro I como rey de Aragón y Gonzalo de Sobrarbe y de Ribagorza. Finalmente el reino de Navarra va a terminar desapareciendo años después, allá por 1512, cuando Fernando el Católico, rey de Aragón, pues lo va a terminar conquistando y lo va a terminar sumando a sus territorios dentro de lo que va a ser la corona de Aragón. Pero para que se formase esa corona de Aragón más completa, debería producirse lo que se conoce como esa unión dinástica. Y la unión dinástica es cuando Petronila, la reina Petronila, que era la heredera del reino de Aragón, se va a casar con Ramón IV Berenguer, que era el dirigente de los condados catalanes. Por lo tanto, finalmente Aragón va a terminar también sumando los condados catalanes. Si os dais cuenta, Aragón al final es el que lo va a terminar englobando todo y va a convertirse en uno de esos grandes reinos de la península, el famoso, o en este caso la famosa Corona de Aragón. Si os dais cuenta, ya aquí tenemos dos grandes reinos, que el reino de Castilla, como ya hemos explicado anteriormente, o la Corona de Castilla, y la Corona de Aragón. Con el paso del tiempo, estas coronas pues se irían uniendo, ¿vale? Y la unión pues también se produce cuando se produce el matrimonio entre la reina Isabel la Católica, reina de Castilla, con Fernando, con el rey Fernando el Católico, rey de la corona de Aragón. La unión que va a hacer de estos dos reinos se debería haber consolidado en la hija de estos, que era Juana la Loca, pero debido a sus problemas mentales y a su reclusión, no fue posible hasta que el hijo que Juana la Loca tuvo, ¿no? Que sería el emperador Carlos V, ¿vale? Finalmente heredaría de padre y o sea, por parte de sus abuelos, ¿no? En las dos partes de los reinos, tanto Castilla como Aragón, y formarían lo que se conoce como la Unidad de España. Por otra parte, una vez que tenemos visto lo que es la parte de historia, queremos también destacar cómo fue esa reconquista y esa repoblación. Ya sabéis que la reconquista se hizo desde el norte de la península hacia el sur, siguiendo distintas etapas y distintas fases, ¿no? Y para ello, qué mejor que la propia geografía de España y nuestros propios ríos para verlo y entenderlo mejor. Hasta la línea del Duero se llegó en torno a los siglos IX y X. El Tajo y el Ebro fueron en torno a los siglos XI y XII. Y ya lo que es la zona del Guadalquivir, Baleares y el Levante español, es decir, Valencia y Murcia, estamos hablando de en torno al siglo XIII. La famosa batalla de las Navas de Tolosa en 1212 pues culminó con toda esa reconquista, ¿no? Y acabó con la presencia musulmana, excepto en el reino nazarí de Granada, que estarían presentes los musulmanes allí en ese reino nazarí de Granada, hasta 1492. Con las famosas capitulaciones de Santa Fe, los reyes católicos, en este caso Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, terminan expulsando a los reyes católicos, terminan expulsando a los musulmanes de ese único reducto musulmán que quedaba en la península ibérica. Todos estos territorios que los cristianos habían ido reconquistando a los musulmanes estaban despoblados y debían con cierta urgencia volver a poblarse, porque si no eran territorios que estaban vacíos y estaban expuestos a que otro pueblo invasor o los propios musulmanes volvieran a invadirlos. Aquí es lo que se conoce como la repoblación. La repoblación se hizo haciendo un trasvase de personas del norte de España hacia el sur. A las familias más nobles se les daba aquí en la zona del sur, concretamente, por ejemplo, en Valencia y en Murcia, grandes territorios que tenían que, bueno, pues cuidar de una forma. De ahí viene que muchos apellidos nuestros pues sean apellidos que vienen del norte
de la península, ¿no? Mi caso propio, ¿no? Yo me apellido Conesa, como todos sabéis, y mi apellido es un apellido cuyo origen es catalán, es decir, mis ancestros pues serían esas gentes que vinieron aquí y repoblaron aquí, porque aquí no había población suficiente. De esta manera se conseguía pues tener más o menos un control del territorio, que no quedara esa España pues vacía, ¿no? Y expuesta a otras nuevas invasiones. Bueno chicos, pues esto más o menos es un poquito lo que hemos visto hasta ahora, ¿vale? De lo que es la historia de la repoblación. Nosotros ya sabéis que acabamos con este bloque y acabamos aquí la parte de historia. Todo lo que va a venir a continuación ya va a ser una cosa que no va a tener nada que ver con la historia, serán temas de geografía, de población, de ciudades, migraciones, etcétera, etcétera, ¿vale? Y nosotros ya retomaremos la historia a partir del tercer trimestre de tercero, ¿vale? Ya sabéis que esto está organizado así y así será. Por lo tanto, aquí cerramos el capítulo de la historia tanto universal como de la historia de España. Espero que os haya servido este vídeo un poquito pues para aclarar alguna duda, algún concepto y bueno, pues seguimos estando en contacto. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias.